TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Confirman primer caso de variante Delta de COVID en la región del Maule. Gobierno regional llama a la calma y anuncia medidas estrictas para el ingreso a Chile por Paso Pehuenche. Especialistas llaman a dosificar asistencia a servicios de urgencia hospitalaria. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maule Sur. Recuerda además seguirnos a través de nuestras distintas plataformas, canales y redes sociales. Vamos de inmediato con el primero de los contenidos. Linares termina la semana con alza de casos COVID y llegó un primer paciente de variante Delta a la región y en San Javier, pero según las autoridades de salud está pesquisado y con trazabilidad. Luego de varios días con cifras a la baja, Linares registró una fuerte alza de casos diarios COVID, 34 en las últimas 24 horas, y también subieron los activos a 192, muy distinto a las últimas 4 jornadas. Por ello, la comunidad no se confía, pese al avance de la vacunación. Bueno, cada vez que salimos a hacer alguna diligencia que tenemos que hacerla nomás, llegamos a casa bien lavada de manos, sacando los zapatos, tomando todas las precauciones que se tienen que hacer. No, yo creo que seguimos teniendo mucho cuidado, porque igual hay que cuidarse, pues hay que cuidarse para poder de alguna manera salir luego de que no le demos como mucho auge, ¿cierto?, a poder continuar y seguir cuidándonos. Este jueves, la jornada estuvo marcada por la confirmación del primer caso de COVID variante Delta. Lo ratificó el propio ministro de Salud en sesión ante el Congreso. Les quiero anunciar que oficialmente hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta proveniente de Estados Unidos. Ingresó por el aeropuerto de Santiago, fue chequeada inmediatamente, se le hizo PCR, test de antígeno, se secuenció ese virus y desgraciadamente se demostró que es un paciente que tiene una variante Delta, que como ustedes saben es muchísimo más contagiosa que las variantes que teníamos hasta el momento. La variante Delta tiene un aumento en la transmisión viral muy alta. Se trata de una mujer de 43 años, residente en Estados Unidos, quien viajó en los últimos días a un funeral en San Javier. La paciente llegó a Chile con un PCR negativo. Ella en el aeropuerto se le realizó nuevamente un PCR. Luego se fue al hotel de tránsito a la espera del resultado de este PCR, el cual nuevamente salió negativo. Posterior a esto, la paciente viajó en un vehículo particular con un familiar directo a la comuna de residencia donde ella está acá en la región del Maule, que es en la parte rural de la comuna de San Javier. Redoblar los esfuerzos respecto a cumplir con las medidas sanitarias y con la vacunación respectiva es lo que alertaron de inmediato especialistas en la región del Maule. Esta variante tiene una mejora, por decir así, y es el doble de todo comparado con la normal en general infecta más rápido, produce una mayor, como está optimizada, entonces es en este caso más infectiva, el doble más infectiva, es el doble en producir en este caso síntomas clínicos, es el doble finalmente de llevar de alguna manera a gente a la UCI. El Maule también registró un alza de casos COVID diarios, 224, sumando un nuevo fallecido en el último reporte y aumentando la ocupación de las residencias sanitarias a un 82,7%. Respecto de esta materia, por ejemplo, se ha indicado que esta paciente tiene 4, que en este caso contactos estrechos, los cuales también están en residencia sanitaria. Se ha hecho en este caso la trazabilidad adecuada y por ello el gobierno regional llamó a la calma y precisando, eso sí, que se tomarán medidas más rigurosas en el caso de ingreso a Chile
por el Paso Internacional Pehuenche. No hubo cambio en el plan paso a paso. Todas las comunas de la región del Maule se mantienen a la información confirmada el día lunes. Por lo tanto, lo primero es anunciar que no hay movimiento en el plan paso a paso. Lo segundo es sobre el anuncio de este caso Delta en una persona que está en la región del Maule. Primero partir aclarando que hay una persona que reside en Estados Unidos, Miami, y que viajó por motivos de que un familiar de ella se falleció, viajó a un sector de la comuna de San Javier. Descartar, como han dicho varios medios, que no es de la comuna de Talca, la persona no reside en Talca y no está en Talca. ¿Ya? Precisamente también reforzar e informar las distintas medidas que hemos ido complementando desde ya las medidas sanitarias en base a todos los protocolos que se realizan cuando vienen personas chilenas o personas extranjeras que vienen al país. En conjunto con la Seremi de Salud se implementaron medidas complementarias a las ya dispuestas desde el Ministerio en la región del Maule, como por ejemplo el acceso a personas en camión o el traslado de personas que vienen por la ruta Paso Internacional. Todas las personas que ingresen a nuestra región del Maule a través de nuestro país tienen que hacerse el test de antígeno. Y este es un momento preciso, plantean especialistas, para que las personas se evalúen bien al momento de concurrir a una unidad de urgencia hospitalaria por casos de otras afecciones. La red también cuenta con los CESFAM y SAR municipalizados. Existe alta demanda en el sistema de salud producto del COVID y en Linares y el Maule este escenario no es la excepción. Por ello, especialistas recomiendan optimizar el uso de los servicios de urgencias. Existe una clasificación para el ingreso en la oportunidad de atención de los pacientes y eso tiene que ver con el grado o el riesgo que ellos tienen de sufrir, por ejemplo, un evento vital, es decir, la posibilidad de muerte que tenga un paciente o un usuario. Ya en la clasificación, esta va desde el 1 al 5, se llama ESI, que es el índice de severidad de la emergencia, y a menor número es mayor grado de riesgo vital, es decir, el paciente o el usuario se puede morir. Esto obliga, por cierto, a evaluar las posibles afecciones y dejar para lo realmente crítico la concurrencia a un servicio de urgencia SAR o SAPU. Normalmente la atención primaria de salud, que puede ser que sea en un CESFAM o en un consultorio, que son como las dos instituciones que tienen los niveles de atención primaria, ellos tienen unidades que son el SAPU, que es el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, ¿cierto? Pero también existen los SAR. La idea es que los pacientes que tienen, por ejemplo, un dolor lumbar, un paciente que presente una alergia, un paciente que presente problemas, por ejemplo, de la parte respiratoria, pero que no requiera de asistencia de un nivel superior, debiera consultar en su atención primaria de salud. Recomendaciones que, junto con evitar una espera innecesaria, permitirán también evitar aglomeraciones y riesgo de posibles contagios en el escenario actual de pandemia. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Los municipios del Maule y el transporte de pasajeros iniciaron una campaña para la eliminación del impuesto específico al combustible. Linares se sumó a esta exigencia para eliminar dicho gravamen. Con una irónica celebración se recordó al cumplir 30 semanas consecutivas de alzas de combustibles. El más cuestionado es el impuesto específico, que entró en vigencia en 1986 para reparar carreteras después del terremoto, pero han pasado 35 años y sigue vigente. La verdad que hoy en día estamos atados de manos, ajante poco ha sido el usuario que toma la locomoción por esta pandemia, este golpe de que sigue subiendo los combustibles ha sido bastante duro, ha sido bastante amenazante para la destrucción de la locomoción. La destrucción de la locomoción mayor y menor, los colectivos, todo. O sea, aquí sufrimos todo. ¿Por qué no podemos traspasarle esto nosotros al usuario? El alza de los combustibles afecta duramente a taxis, taxibuses, colectivos, transportistas escolares. Señalan que es demasiado. Nosotros lamentablemente hace unos meses tuvimos que traspasar, estuvimos durante 7 años con una tarifa de 1.500 pesos, que ya nos fue imposible mantenernos. Llegamos a 2.000, que es una tarifa también razonable. Pero no hemos pensado en volver a subir porque
tampoco nosotros entendemos a la población, entendemos a nuestros usuarios que es un costo diario, mucha gente diario usa taxi, no una vez, a veces 5 veces, no le podemos volver a traspasar a castigarlo. Pero ahora que el gobierno, de una vez por todas, después de 30 años, toma la decisión de rebajarnos el impuesto específico, por último, a la locomoción, lo que es taxi buses, taxi colectivo, y nosotros que somos taxi básico, turismo y ejecutivo, y poder estar un poquito más holgados. Esta es la 30 semana consecutiva y por eso, irónicamente, tenemos esta torta, porque durante 30 semanas ha aumentado considerablemente el valor de los combustibles en nuestro país y particularmente también en nuestra ciudad. Tienen un valor referencial. Este impuesto específico a los combustibles nace en el año 86 para reconstruir Chile, las carreteras producto de este terremoto. Sin embargo, una norma de excepción se transformó en una generalidad y este impuesto afecta particularmente a la clase media, al transporte público mayor y menor, porque el valor de los pasajes se traspasa a los pasajeros, a los usuarios. Hacen notar que es imposible sostener su actividad comercial por el precio del combustible, cuya mitad del valor corresponde a impuestos. Esto constituye un golpe mortal a un rubro tan golpeado por la pandemia como es el transporte, por lo que es urgente reconsiderar la medida. En temas del ámbito policial, 2 jóvenes fueron detenidos por la PDI de Linares luego de protagonizar un cuantioso robo en el sector de las obras. Le arrebataron a un comerciante, según los datos que se conocen, nada menos que 22 millones de pesos. Un millonario robo de dinero en el sector Las Obras de Linares fue aclarado por detectives de la Viro de la PDI de Linares. Tras efectuar las primeras diligencias y en coordinación con el Ministerio Público, lograron la detención de 2 jóvenes como presuntos autores y recuperar 22 millones de pesos. Obtuvimos los medios de prueba necesarios para poder determinar la participación de 2 sujetos que fueron detenidos en virtud de órdenes judiciales, además de entrar y registro a distintos domicilios, donde se logró incautar la suma de dinero aproximada de 22 millones de pesos. Los hechos se originaron la tarde del miércoles. La víctima es un comerciante y los detenidos un menor de edad y un adulto joven. El propietario es un comerciante y en virtud de ello él maneja esa suma de dinero según lo que señaló. O sea, podríamos decir, se ha logrado establecer si ellos le hicieron un seguimiento por ser comerciante, si nos puede explicar un poquito qué se ha logrado indagar en torno de eso, como la historia para llegar a esa casa y robar ese dinero. Tenemos antecedentes respecto de ello, pero lógicamente para nuestra especial investigación por ahora no los podía señalar. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de Fiscalía y tribunales, mientras se intenta aclarar si el robo fue por dateo o seguimiento. En TV5 Noticias les comentamos que faenas ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas del Maule en la ruta L429 permiten fortalecer el tramo de ripio que va desde el kilómetro 20 en el sector de Embalse Ancoa, sitio original, hasta la localidad de Roblería, a la altura del kilómetro 24,8, como lo explica el propio Ceremi de Obras Públicas en el Maule, Francisco Dura. Estamos en la ruta L429 entre el sector de Embalse Ancoa y Roblería. En este sector estamos construyendo un recebo, estamos rellenando el camino para que quede más suave, para eliminar las imperfecciones que tenía y los hoyos que tanto molestaban el tránsito. Además de eso, visitamos Roblería y Chupayar, donde también estamos construyendo un nuevo asfalto, y los primeros 8 kilómetros de la ruta L429, en donde se mejoró completamente la carpeta que ya existía. Acá tenemos bastante inversión para los vecinos del cajón de Embalse Ancoa. Y en temas de actualidad, en el Congreso se tramitó la solicitud del Gobierno para extender el estado de excepción constitucional. Por lo menos lo aprobó la Cámara de Diputados y se esperaba lo mismo en el Senado, por 90 días más hasta el 30 de septiembre. Parece una historia de nunca acabar, pero en la medida en que este virus va pasando de persona en persona, va mutando para poder sobrevivir y se va volviendo más agresivo. La llamada variante Delta surgió en terreno fértil, en la India, en uno de los países más poblados del mundo, con casi 1.000 millones de habitantes y alto grado de hacinamiento. Ha disparado los contagios en 85 países del mundo, incluidos México, Argentina y Perú. Era cuestión de horas
que llegara a Chile. Hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta proveniente de Estados Unidos, ingresó por el aeropuerto de Santiago, fue chequeada inmediatamente, se le hizo PCR, test de antígeno, se secuenció ese virus y desgraciadamente se demostró que es un paciente que tiene una variante Delta, que como ustedes saben es muchísimo más contagiosa que las variantes que teníamos hasta el momento. La mujer, que vive en los Estados Unidos, ingresó el 4 de junio a Chile y viajó a Talca. Llegó con PCR negativo. A su llegada fue sometida a otro examen y nuevamente resultó negativo, pero cuando cumplía el 7º día de aislamiento por cuarentena preventiva en una residencia, el test de antígeno dio positivo y el PCR posterior confirmó el diagnóstico. La secuenciación del Instituto de Salud Pública logró determinar que esta mujer trajo la variante Delta. Todos los pasajeros que venían en el mismo vuelo provenientes de Estados Unidos fueron sometidos a exámenes para detectar si estaban contagiados. También fueron testeados todos los pasajeros por la búsqueda activa del aeropuerto y todos resultaron negativos. No obstante ello, nosotros realizamos cruces con las bases de datos de Epivigila, de la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, para ver si es que habían resultado positivo y ninguno está positivo. La investigación sigue en curso, se está yendo a terreno y también revisando todas las zonas donde pudo haber estado no solamente la persona con la variante Delta, sino que también todos sus contactos. ¿Qué se sabe de Delta hasta ahora? En el Reino Unido, prácticamente el 85% de los contagios son con esta variante. Delta es 60% más contagiosa, duplica el riesgo de ser hospitalizado y puede reinfectar a personas que ya tuvieron COVID-19. Comienza con síntomas muy similares a un resfrío común. Dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta y fiebre, a diferencia de los síntomas que tiene el COVID-19 tradicional. Lo que tenemos que hacer es seguir siendo muy estrictos con las medidas de autocuidado que evitan infectarse con esta y otras variantes, seguir avanzando en el plan de vacunación y considerar prontamente la posibilidad de refuerzo con vacunas para así reforzar la inmunidad contra esta y otras variantes. Esta nueva variante Delta es de preocupación porque ha ido acumulando mutaciones que le dan ciertas ventajas frente a las variantes previas, ventajas que se traducen en una mayor transmisibilidad, por mayor afinidad a los receptores, por lo tanto es más contagiosa, pero además hay estudios preliminares que podrían asociarse a una evolución peor, con enfermedad más grave, y no sabemos todavía si tiene o no mayor mortalidad. Nosotros pensamos, por lo que ha ocurrido en Inglaterra y lo que está ocurriendo en Israel, que desgraciadamente puede llegar a ser una variante dominante en los meses que se aproximan. Y hasta el momento, afortunadamente, se mantiene la protección contra la enfermedad grave con las vacunas que nosotros estamos usando. Hasta ahora, más de 9.917.000 personas en todo Chile ya tienen las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto es el 65% de la población objetivo. En el último día, 51 pacientes fallecieron. En nuestro país, 31.797 personas han muerto con examen COVID confirmado y más de 40.800 enfermos han fallecido sin que se les practicara un examen, pero con todos los síntomas de este coronavirus. 3.448 personas fueron diagnosticadas en el último día. En Chile, 1.531.000 personas han enfermado de COVID-19. En este momento hay más de 8.000 enfermos COVID hospitalizados en todo el país. En las clínicas y hospitales, el 95% de las camas críticas están ocupadas y quedan 229 disponibles en todo el país. Mientras en el Congreso, diputados y senadores aprobaron la extensión del estado de excepción constitucional hasta fines de septiembre. Mucha atención, a partir de este sábado 26 de junio quedarán bajo cuarentena total Curanilahue en Biobío y Teodoro Schmidt y Carahue en Araucanía. Va a retroceder a transición Chimbarongo en la región de O'Higgins. Y a partir del martes 29 de junio avanzarán a fase de transición 24 comunas de la región metropolitana y Mayoa en O'Higgins. Todas ellas saldrán de cuarentena, pero quedarán bajo confinamiento obligatorio los fines de semana y festivos. Y finalmente, darán un paso a preparación Mejillones, Río Hurtado, Lolol, Pinto, Quilleco, Angol y Victoria.
Respecto de las modificaciones al plan paso a paso, las 140 organizaciones que participaron de la reunión de trabajo ya recibieron la respuesta del Ministerio de Salud. Pidieron apoyo a la salud mental de las personas afectadas por la pandemia, un proceso de apertura gradual de la economía, retorno progresivo a las clases presenciales, reforzar y adecuar la vacunación a las realidades de cada zona del país, favorecer las actividades al aire libre y entregar ciertas libertades a quienes ya tienen las 2 dosis de la vacuna. El gobierno va a esperar las respuestas de estas 140 organizaciones a su propuesta antes de anunciar los esperados cambios al plan paso a paso. A continuación en TV5 Noticias revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, TV5, la señal de Linares, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias aquí en la señal de Linares. Les invitamos a que permanezcan junto a nosotros. Hasta pronto. TV5, la señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.